El expositor que tenemos en la primera charla del curso Haciendo Educación es Mario Weisblut. En el fondo no hay mucho más que decir, todos ustedes saben que Mario ha hecho en el ámbito de la educación. Empezó hace mucho tiempo, mucho antes que el movimiento estudiantil de este año, con el movimiento ciudadano Educación 2020. Estoy muy contento, muy orgulloso de tener a Mario hoy aquí abriendo ese ciclo de charlas en el curso Haciendo Educación. Yo tengo aquí el currículum, no lo voy a decir, la gente te conoce. Mario. Gracias. Queridos amigos, muy buenos días. Es verdaderamente para mí un gusto que primero el departamento haya decidido organizar este ciclo, ¿no? También es un gusto saber la cantidad de inscritos que tenemos, ¿no? El interés que la Universidad está teniendo en esto. Como Richard no dio mi currículum, lo voy a dar, pero muy breve. Tengo 63 años, estudié en el Liceo José Luis Montarria, en Providencia, el mismo que fue glaciado hace un par de semanas atrás. Después estudié ingeniería en la Universidad de Chile, un doctorado en la Universidad de Wisconsin, nunca había un precio y después posee una beca gratuita general de Pinochet por 14 años y volví a Chile en el 89 y me integré al departamento como profesor de Instituto de Políticas Públicas hace 6 años. Y nos tropezamos con el inicio de este movimiento de educación que hace 3, a fines del 2008, inicio del 2009, y quiero destacar que este movimiento comenzó por iniciativa del Centro de Estudiantes de la Escuela de Ingeniería y en particular del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Así verifica, la educación independiente no existiría si no fuera por el impulso que le dieron los estudiantes del Centro de Alumnos, tanto de la facultad como de la carrera. Por cierto, tengo una pequeña duda demográfica. ¿Podría levantar la mano a aquellos de ustedes que sean de la carrera de Ingeniería Industrial? Y que sean de otra carrera de la facultad. Solamente para... Les voy a proponer una mecánica que es la siguiente. De veras, yo tengo que salir de aquí a la 1, a unas 5 a más tardar. Tengo que ir a otra actividad del registro para la organización que van a estar ahora dejando. Así que terminamos a la 1:05 más tardar. Y planeo dividir esta sección en 2 secciones. En la primera planeo hablarles de lo que ha sido la historia y el presente de la política educativa de Chile, para que entendamos de dónde viene y en qué estamos. Parar 15 minutos para conversar y responder preguntas, pero que ojalá se focalicen en eso, en la historia y en la política educativa hasta el día de hoy, ¿no? Y después, la segunda mitad, yo quisiera darles mi interpretación de lo que ha sido el conflicto del 2011, en clave más política, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar, ¿no? Y parar los 15 minutos para discutir. Entonces, por favor, reservémonos todo lo que sea la contingencia actual, las pasiones y las adrenalinas para la segunda sección de la charla. Comienzo por la política educativa. América Latina y Chile tienen una historia, una cultura y una tradición de 500 años de clasismo, elitismo y racismo, ¿no? En la cual la educación de las clases menesterosas, por decirlo así,
ha sido dicho en textos escritos, una cuestión que es de importancia marginal. No sé si alguno de ustedes conoce un libro que se llama Se acabó el recreo, libro de educación que escribí. Ahí hay algunas clases, hay algunos textos terroríficos escritos por Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, por Monseñor Mariano Casanova, fundador de la Universidad Católica. Uno lo lee y yo he querido repetir un porcentaje del texto, porque eran frases textuales escritas sin empacho, en las cuales se decía que en realidad a las clases menesterosas no había que darles una educación tan esperada, porque incluso en el caso de Monseñor Casanova, porque si se hiciera eso se destruiría la sociedad, ¿no? Por cierto, hay un sitio web, www.mayoweiskluck.com, el nombre y apellido.com, en que en la sección publicaciones yo puse los dos primeros capítulos de Se acabó el recreo, y ahí pueden ver esos textos. Pero quiero partir por aclarar de que no ha sido un tema de prioridad histórico y cultural en un país segregado socialmente e incluso segregado racialmente. Es decir, si ustedes van y toman una foto del bosque con Isidora Goyenechea y después le saca toda la ropa a las personas esas, se la ponen a alguien de una comuna en Temuco y los visten con los mismos jeans, Levi's y camisas, ¿no? Y compara las dos fotos y dice, oye, pero estos son dos países. O sea, no van a decir que es el mismo país, racialmente son, ¿no?, completamente distintos. Entonces vivimos en un país que es tremendamente segregado en lo social, en lo económico, etc. Y esto es histórico. Vamos ahora a la educación y hagamos un poco de historia. Hace 30 años atrás aproximadamente la cobertura en educación media, 30, 40 años atrás, no era más allá del 15% del total de lo que pudieron estar en educación media, y la cobertura en educación universitaria era microscópica. Yo estudié aquí en la Escuela de Ingeniería entre los años 64 y 70, pero íbamos a la universidad en un núcleo privilegiado, mínimo, ¿no? Y en ese momento comienza una política, y estoy hablando de la época de Eduardo Frei Padre, o sea, de los 64 a los 70, de masificación de la educación, ¿no? Y ahí comienza un primer paso que es clave para entender la historia de la educación en Chile, que es lo que yo llamo en el libro la destrucción de la carrera básica. En aquellas épocas había pocos profesores, pero los profesores de Chile, los profesores de básica, de media, eran miembros plenos de la clase media chilena, distinguidos, respetados, ¿no?, y con una remuneración razonablemente parecida a la de otras profesiones. Menor, pero razonablemente parecida. Y en ese momento comienza la masificación de la educación escolar, y se crea el primer paso de la destrucción de la carrera docente, que es los profesores Marco. No sé si alguno de ustedes conocieron la huella Marco, huellas a presión a vapor, una expresión que se utilizó para vamos a formar profesores al vapor, ¿no? ¿Por qué? Porque a la élite chilena le alcanzó la condición para masificar la educación, pero no para invertir en tener la cantidad de profesores necesaria, de la calidad necesaria y la remuneración necesaria como para acompañar esta masificación con la calidad que se hubiera necesitado. Después viene el periodo de Allende, que es un periodo extraordinariamente turbulento, que no cambia mayores cosas. Hay un intento de hacer una escuela nacional unificada, pero que termina, por supuesto, como terminó el gobierno de Allende. No hay cambios mayores en un sentido demográfico de la situación. Y
después viene el periodo de gobierno militar. Ahora, aquí yo quiero que entendamos una cosa, porque la mayoría de ustedes deben haber nacido alrededor de... ¿Qué nació? ¿Cuánto? 80. Yo quiero que aquí entendamos una cosa que creo que es bien clave entenderlo, porque las cosas hay que entenderlas en la dimensión histórica. Durante el siglo XX hubo una guerra mundial entre el capitalismo y el comunismo. ¿Cierto? Fue una guerra una forma de conflagración, no necesariamente de cañonazos ni ojivas nucleares, pero fue una conflagración que duró desde los años 40 hasta aproximadamente la caída del muro de Berlín, que fue Richard en el año, ayuda de 80 años. ¿Okay? Y que termina en el fondo por el triunfo del capitalismo, por decirlo así, y la derrota del modelo soviético comunista. Triunfa el modelo del mercado, por ponerlo de alguna manera, en oposición al modelo del Estado como el tractor de la economía y la sociedad. Y esta guerra mundial tuvo escenarios de conflicto. Como en todas las guerras hay ciudades donde se libran batallas y ciudades que pasan medio piola, ¿cierto? Y Chile fue uno de los escenarios más sangrientos de la Guerra Fría. Es decir, esto termina con sangre en las calles, con exilados, con muertos, con yo la pasé viejo comparado con... me fue bien, digamos, comparado con lo que fue a mucha gente. Y triunfa en Chile este campeón en el cual nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta que éramos unos peones de una guerra de escala mundial, ¿no? Y triunfa antes que en otros lados, antes de la caída del muro de Berlín. Triunfa el modelo capitalista en su expresión neoliberal más extrema. Y entre los años 73 y 85, 88 se implanta en Chile el modelo socioeconómico posiblemente más neoliberal y promercado del planeta. Y no estoy exagerando, del planeta. O sea, cuando se escribe la historia y alguien quiere decir, mire, vamos a poner un ejemplo de país en que la política neoliberal se llevó al extremo, ese país fue Chile. Levante la mano, por favor, aquellos de ustedes que hayan escuchado alguna vez hablar de un mamoteto, de un texto que se llama El Ladrillo. Son poquitos. El Ladrillo es un texto que escriben economistas formados en Chicago, los Chicago Boys. ¿No? Levante la mano los que han oído hablar de los Chicago Boys. Todo el mundo conoce a los Chicago Boys, pero no conocen el producto de los Chicago Boys. El producto de los Chicago Boys es un texto que se llama El Ladrillo. Y se llama El Ladrillo porque es un mamadreto de este peco, en que estaba diseñado Chile. ¿Ya? Es muy impresionante si ustedes buscan en Google Centro de Estudios Públicos, CEP, Centro de Estudios Públicos, y buscan El Ladrillo, van a encontrar un interesante resumen del ladrillo. Y yo creo que si alguien quiere entender la historia política, económica y social de Chile, no puede no leer El Ladrillo. ¿Ya? Porque cuando yo lo leí para escribir un texto donde ya estaba aquí en el departamento sobre la historia de la reforma que estaba en Chile, yo por regazo un pelo. Porque El Ladrillo no era una foto del Chile de 1990, es una foto del Chile del 2011. ¿Ya? Y todo. Estaba descrito las AFP, las ISAPRE, la municipalización de la educación. O sea, es decir, si ustedes tienen una foto de Chile de hoy, esa foto se escribió en el año 73, previo al golpe militar. ¿Ya? Y lo escribieron estos Chicago Boys, ahora posteriormente los profesores de la Universidad Católica, digamos, donde se escribe El Ladrillo. Y el ladrillo de hecho se fotocopia y se entrega a la Junta Militar el 11 de septiembre de ese día.
pocas veces en la historia del mundo un grupo académico ha tenido más influencia en diseñar un país que la influencia que tuvieron los Chicago Boys en esto. Y este diseño perdura hasta hoy porque esencialmente, por muchas razones, pero voy a dar solamente dos, razones en las cuales los amarres constitucionales que quedaron hechos a fines antes del cambio hacia la democracia no es el juicio, fueron brillantes. O sea, fueron hechos, pero con una... Si Jaime Guzmán fue realmente, no estoy haciendo juicios de valor de que lo que hizo fue como malo, estoy diciendo que como diseño constitucional lo que hizo fue brillante. Segunda razón, porque entramos en un periodo de una democracia vigilada por los mismos militares, digamos, que tuvieron el poder los años anteriores. Si realmente durante los primeros 10 años, bueno, durante los primeros 4 años de democracia, y yo lo confesé esto por gente que estaba en la moneda, su única aspiración real era poder terminar su periodo presidencial sin revólver, digamos. Entonces hay una amarra constitucional, hay una democracia vigilada por el mismo grupo de militares que implantó el ladrillo, por ejemplo, así. No voy a hablar de las violaciones de derechos humanos, de todas esas partes, ¿no? Pero en la parte de política socioeconómica, ¿no? Y porque además muchos de los economistas de la concertación de partidos por la democracia, yo diría que se volvieron un poco como los alcohólicos reformados, ¿no? Y entonces que no pueden leer el vinagre porque entonces también como que le encontraron un poco el gustito, digamos, al modelo, ¿no? En ciertas partes. Esa es la explicación de por qué el país que tenemos hoy es la foto diseñada en el mundo. Por cambios menores, y el cambio mayor y significativo fue que se hizo un esfuerzo por traspasar más recursos a las clases más pobres. O sea, hubo una focalización del gasto social muy significativa, pero que no crean que no estaba previsto en la ley. O sea, la ley también decía que este es un modelo subsidiario, subsidiariedad del Estado minimizado, pero en que se focaliza el recurso de los más pobres. O sea, ni siquiera en eso la concertación fue tan creativa, ¿no? Pero además tendrá una cosa, esta es la concertación de partidos por la democracia. El propósito de esta concertación era retornar el país a la democracia. No era retornar el país al socialismo, ni nada por el estilo, era retornar el país a la democracia. Y si ustedes ven la constelación de partidos por la democracia, en realidad en su interior tenía una gran gama de posturas, ¿no? En este contexto, el gobierno militar aplica en educación todos los principios diseñados, digamos, por el ley. ¿Qué medidas se toman? En las cuales continúa masificándose la educación. El proceso de masificación de la educación ha sido ininterrumpido desde los años 60 y tantos hasta hoy. Primero fue primaria, después fue secundaria, después fue superior. ¿Ya? En eso no ha habido dudas en cuanto a la masificación. La pregunta es cómo se hizo. En el gobierno militar, lo primero que se hace es culminar con el cierre de las escuelas normalistas. Las escuelas normalistas, probablemente muchos de ustedes no me van a notar, eran el pilar de la educación básica. Los profesores normalistas eran así como, ¿no?, el eje de la calidad de la educación básica en Chile. Fueron cerradas esencialmente por ser un nido de comunistas, o sea, no fueron cerradas por razones técnicas, sino porque era un poco, ¿no? Y ahí se le pega un golpe pero mortal a la calidad de la educación. Segundo, se decreta la libertad del mercado,
educativo superior y por lo tanto cualquiera puede abrir una carrera de pedagogía, ¿no? que era una carrera universitaria sólida y seria, y a partir de ese momento tirar y agarrarse porque el mercado regula y se puede crear una carrera de pedagogía a Monterrey, incluyendo pedagogía por correo, o sea, incluyendo lo que quieras, ¿no? Y empieza la producción de profesores como ya les explicaré. Y además, lo que se aplica en Chile, ojo, no es un modelo de neoliberalismo de derecha ortodoxo, en el sentido de que puede ser, ok, el mercado funciona, pero los modelos de neoliberalismo ortodoxo son mercados transparentes y bien regulados. Estos fueron mercados opacos y salvajes. O sea, en que esto es tirar y agarrarse y hacer lo que uno quiera. En la volar, en la educación, el libertinaje en el mercado que se implanta en Chile. Déjenme decirles que si la vez usted diría, bueno, ¿y cuál es el segundo país más capitalista del mundo? Yo les diría Estados Unidos, por concepción socioeconómica. Yo les diría que si uno mira las políticas públicas y la regulación norteamericana, Estados Unidos es un país casi socialista comparado con Chile. Este es un país que se implanta el libertinaje del mercado, no la libertad del mercado. Tercero, se decide la municipalización de la educación pública. Lo cual en principio no era una mala idea. De hecho, si ustedes miran los países exitosos en materia educativa en el mundo, 8 de cada 10 países exitosos en el mundo de educación, de esos que salen del test de PISA, Pilar y todo, 8 de cada 10 son de educación pública casi completamente militar. Y los 8 tienen un modelo de educación descentralizado, es decir, en que hay algún tipo de corporación local, distrito escolar, o como lo quieran llamar, donde se administra la educación. No hay países exitosos en que sea el ministerio y funcionarios instalados en la capital los que administren la educación pública. ¿Okay? Entonces, la idea de la municipalización en sí misma no era mala. El problema es la manera irresponsable que se hizo. Primero, en el sentido de tirarle la educación a los municipios sin el menor aviso, capacitación, entrenamiento. Hasta el día de hoy, de los 340 municipios del país, tenemos 200 municipios en que no hay más de una persona funcionaria municipal a cargo de la educación de salud. Y en 60 de esos municipios hay una persona de medio tiempo. Esa es la capacidad municipal que se implantó para la educación, ¿no? Y segundo, se traspasa a los profesores del estatuto del funcionario público a el estatuto de funcionario municipal, código de trabajo. De pasadita se les reduce el sueldo como menos de la mitad y tienen una pérdida de haberes previsionales monstruosa. Por lo cual, el daño laboral genera una conflictividad laboral en el sector profesorado que dura hasta ahora. Ahora, también hay que ponerse sensatos cuando uno dice, perdón, pero el gobierno de la concertación le aumentó la remuneración real a los profesores en 150%. Pero ya la conflictividad fue un tren que partió, no sé si me explico, ya parte de las conflictividades que nosotros estamos viendo ahora, ya esos trenes después es difícil parar. Lo otro que se decide durante el gobierno militar es que aquí lo que va a operar la educación es el mercado. Es decir, proveedores particulares subvencionados, bonos sin fines de lucro, nuevamente completamente desregulados, en el sentido en que tú podrías y puedes hasta el día de hoy, yo le podría decir, oye Richard, pongamos una escuela mañana en Quilicura, echemos el garante y la ponemos. Supongamos que somos serios, que no queremos andarnos creando así una mega lucha hasta la casa, pero la montamos con 5 profesores, 40 alumnos, o sea, digamos, sin ningún requisito, digamos, de escala, de calidad, de demostración, de que tienes la capacidad para poner el proyecto, nada.
a un mercado en que la educación municipal además es un competidor más. O sea, el concepto es que si en alto auspicio ganan los privados, por decirlo, ganan en esta competencia del mercado, en que además el Estado se encargó de ponerle una mano, se puso a competir a la educación municipal, o a la particular, por una mano dada del Estado, ¿no? Que es el Estatuto 12. ¿No? Por lo cual, uno compite con facilidad y otro compite con una mano dada del Estado. Pero es de competencia y además en que el Estado decide esencialmente no seguir invirtiendo en los territorios de expansión urbana. ¿Qué significa esto? Pues Chile tenía un cambio demográfico. Había una gran migración de rural a lo urbano, en la Florida, en Alto Hospicio, pero ahí ya el gobierno no invierte, entonces lo deja como territorio libre. Resultado neto de todo este proceso es que la matrícula de la educación municipal cae de 80% más o menos en los años 80 a 37% este año, y me temo, de esto vamos a hablar en la segunda parte de esto, con este conflicto, con suerte yo me voy a dar una vuelta en el pecho si logramos llegar al 30% en la matrícula 2012. Y en el sector universitario se decreta libertinaje en el mercado. Es decir, tú puedes poner un CFT, un instituto profesional, una universidad. Curiosamente, Pinochet decreta que los colegios pueden ser con fines de lucro y las universidades sin fines de lucro. Eso, hasta el día de hoy, yo no lo cacho, ¿va? O sea, no. En su lógica, habría que haber puesto universidades con fines de lucro y colegios sin fines de lucro. No entiendo, pero ocurre eso, ¿no? Después viene el gobierno de la concertación. El gobierno de la concertación continúa la masificación. Hay que entender una cosa, las políticas educativas tienen políticas fáciles y políticas difíciles. Políticas neutrales. La más fácil de todas es cortar cinta. Cortar cinta es, ¿no? Poner nombre y cortar cinta. Entonces, jornada escolar completa, construcción de escuelas, ¿no? O sea, masivo en términos de cortar cinta. Ese es un fenómeno que ocurre durante el gobierno de la concertación. Segundo, se aprueba el estatuto docente que le da a un gremio ya de por sí enojado y legítimamente enojado la herramienta para sacar el hacha, digamos, y no tocar a un profesor. No sé, la política aún no hay un profesor que se lo nunca. ¿No? ¿Qué significó esto? Fue la destrucción financiera del sector municipal. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la matrícula, no va disminuyendo la carga de profesores, y en nuestro cálculo, si uno compara de hace una década a hoy, este hecho de disminuir matrícula y subvención per cápita, porque ustedes saben que la subvención es per cápita, entonces la cantidad de lucas que recibe el municipio es proporcional al número de alumnos. Va perdiendo alumnos, pero tu carga laboral sigue siendo la misma. El déficit para municipios es del orden de 500 millones de dólares al año, menos, que está recibiendo hoy día, comparado con hace una década, con un costo fijo aproximadamente parecido. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de voy a terminar luego para que lo podamos explicar acá. Consecuencias de este modelo. Hay que ser sensatos, buenas, regulares y malas. Primero, ontólogo. Eso es mejor que yo. Segundo, fíjense ustedes que hay un test internacional que es el test de PISA, ¿no? Que es el más reconocido de todo el mundo, digamos, más serio, se hace a cabo de 15 años con la misma metodología en 100 y tantos países, ¿no? Y Chile logra con este modelito tener el mejor test de PISA promedio de América Latina. O sea, uno no puede decir, oye, este modelo es un fracaso en términos de calidad de educación, porque
verdad no lo fue, seamos sinceros. ¿Dónde están los problemas que tuvo esto en el sector de educación general y preescolar? Lo primero es que se olvida completamente el tema más crucial de la educación, que es la educación de primera infancia. Jardines infantiles y preescolar. Fue solamente a la altura de la presidenta Bachelet que por primera vez, 16 años después de que comenzó la educación, alguien dice, oye, parece que la educación preescolar es importante y se aumenta la cobertura de 10 a 30%. Segundo, se toma durante el gobierno de la concertación la política más insólita que uno pudiera haber soñado jamás de un gobierno nacional, que es la política de financiamiento compartido. O sea, hasta ese momento la subvención per cápita es igual para todos los colegios, y el candidato de la izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate, ministro de Educación, dice: señores, de ahora en adelante las escuelas particulares deben cobrar. Si aquí en el Centro de Políticas Públicas nos hubieran dicho, oye, por favor, diseñennos una política de segregación social, ¿cómo podríamos hacerlo para segregar las escuelas independiente de la calidad de la educación? ¿Digo? Para segregarlas por estrato social. Nos hemos sentado aquí en el departamento y nos ¿quién hace esto? Los papás que pueden pagar 60.000 pesos juntan a sus hijos con papás que pueden pagar 60.000 pesos, los que pueden pagar 40.000 pesos juntan a sus hijos que pueden pagar 40.000 pesos, los que pueden pagar 20.000 pesos, los que pueden pagar 20.000 pesos, ni no pagan nada porque no pagan. Listo. Listo. ¿Cuál es el resultado de esa política? Que en el test de PISA nosotros tenemos el mejor promedio de América Latina, pero el test de PISA tiene otro índice, un indicador que ustedes lo pueden consultar, está en los documentos en www.educacion2020.cl, que es el índice de DANCA, que es el índice de segregación social del sistema educativo. Este índice no tiene nada que ver con resultados, no tiene nada que ver con conocimiento, tiene que ver con segregación social. Este índice va de 0 a 1. 1 sería la segregación social total. Es decir, hay escuelas para hijos de los que ganan 10 millones de pesos, a los que van hijos de 10 millones de pesos, hay escuelas para los que ganan 8 millones de pesos, que van a los 8 millones, para los que ganan 2 millones, a los que van 2 millones, a los que ganan 500.000 pesos, ¿no? O sea, como que estuviera la torta completamente segregada como una milhoja, ¿no? Cuando el índice vale 0, significaría que en cada escuela de Chile hay una muestra representativa de la sociedad en términos de su ingreso. ¿Se entiende? Bueno. Tenemos el dudoso honor de tener el peor índice de DACA del planeta. ¿Ya? Del planeta. Es decir, tenemos el sistema escolar más segregado del planeta. ¿Ya? Ese es el resultado neto. ¿Ya? Y el otro resultado es que tenemos un sector de educación pública virtualmente demolido, de la educación hoy llamada municipalizada, lo cual para la educación pública es un problema gravísimo de la República. Porque nosotros creemos que está bien que haya provisión mixta, que haya particulares subvencionados, pero también creemos en el derecho de los padres a poder mandar a sus hijos a la educación pública, en calidad. Y ese derecho ya está desapareciendo. Más aún, mi ejemplo favorito es la comuna de Alto Hospicio. En la comuna de Alto Hospicio hay hoy día 19 colegios particulares con fines de lucro y una escuela pública de nivel estatal. ¿Qué impide que mañana una empresa cuyos propietarios sean Hare Krishna o Legionarios de Cristo o de Parque Comunista, más raro, diga, a ver, ¿cuánto cuesta el colegio? Tanto, vengan todos para acá. Alto Hospicio es territorio Hare Krishna. Y Osorno es territorio Legionario de Cristo. Ancud es territorio. No, estoy bromeando. O sea, es un escenario no imposible. Por la desaparición de un proyecto nacional educativo público. Eso es un escenario que me produce escalofríos.
porque podría significar la atomización del país en territorios por monopolios ideológicos. Y esa es una amenaza gravísima. Amenaza de la cual tenemos que los estudiantes que están muy especializados no comprenden lo que se nos está viniendo así. No lo comprenden rápido. Pero vamos a hablar del conflicto ahora de la civilización. Y por último, ¿qué otro cambio significativo ocurre en la educación en Chile en el periodo de la concertación? A la concertación le demora 16 años entre que inventa esta monstruosidad del financiamiento compartido a que inventa la política más sensata dentro de lo que se podría inventar, es decir, a los estudiantes más vulnerables necesitan más plata que los estudiantes no vulnerables para ser educados, porque es más difícil estudiar educar a un estudiante de familia que no tiene capital cultural en la casa. Y se demoró la constitución 18 años hasta que en 2008 se aprueba la subvención preferencial. Subvención preferencial que, debo decir por orgullo, fue diseñada en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad. ¿Ok? Pero si ustedes le preguntan a Alejandro Mizuala, nuestra profe Misala o Pilar Romallera, los que estuvieron involucrados, les tomó 6 años de peleas convencer al gobierno de la aceptación de que la subvención preferencial era necesaria. Y de hecho, los ligeros aumentos que hemos tenido de CINCE en las escuelas principales más vulnerables son claramente atribuibles al inicio desde el 2008 de la subvención preferencial. Y si yo tengo que aplaudir una política del gobierno actual, es que se acaba de aprobar el aumento en la ley CEP, no sé si escucharon, se aprobó hace pocos días, el que se aumenta en forma relativamente importante el monto de la subvención preferencial. Y para terminar con la política al día de hoy, en el mundo universitario se produce una expansión masiva de los proveedores de la educación particular, o sea, proveedores particulares, sean estos CFT, institutos profesionales o universidades privadas, algunas buenas y otras muchas anteriores que no les puedo ni decir, ¿no? Y con una política pública que es si tú tienes un título de educación superior vas a ganar plata y por lo tanto tienes que devolverlo, lo cual en cierto sentido en un país que tiene una carga tributaria tan baja como la de Chile, ojo, ese es un detalle fundamental para entender el problema. Chile tiene una carga tributaria, se entiende por carga tributaria el total de los tributos pagados en un país dividido por el producto bruto. Da igual si impuesto a la renta, a las empresas, el IVA, el impuesto a los timbres de estampillas, o sea, el total de los tributos de Chile es del orden de 19,5%, ¿okay? Que es el que tienen países africanos o el resto de América Latina. Si ustedes miran los países de la OECD, la carga tributaria es del orden del 35% y en algunos casos 45%. Con esa carga tributaria, efectivamente, es absolutamente imposible financiar educación gratuita a nivel superior. Imposible, no. Siempre le sacan las cuentas y no le da. Necesitarían 2 o 3 puntos adicionales del producto bruto solo para la gratuidad total en educación superior. ¿Ya? Pero además ocurre el fenómeno, y con esto termino, porque podemos entrar al conflicto, que es el detonante central del conflicto del 2011, que es el fenómeno que le llamo la polar universitaria. Porque con todo y nuestra mejora en el test de PISA, Educación 2020 tiene la regla del 40%. Si ustedes quieren describir el sistema educativo chileno, es muy fácil. Usen la regla del 40%. Más o menos, sí, bueno, cierta. Buena regla de Motec. El 40% de los que egresan de básica no entiende lo que lee ni puede hacer operaciones sencillas. El 40% de los que egresan de media no entiende lo que lee ni puede hacer operaciones sencillas. El 40% de los que ingresan a educación superior no entiende lo que lee ni puede hacer
el 40% de los que egresan de la educación superior no entienden lo que lee ni puede hacer evaluaciones sencillas, y eso incluye a los profesores. Con lo cual el círculo se retroalimenta. La calidad docente por la cual están egresando hoy día los profesores de Chile en promedio es un insulto. Después les puedo dar más. Y ocurre el fenómeno de la moral universitaria. ¿Qué ocurre? Que en la última década la matrícula universitaria, perdón, de educación superior, no solo universitaria, aumenta de 300.000 a 1 millón de alumnos aproximadamente. Éxito maravilloso. El emprendimiento privado produjo el aumento de la cobertura de educación. ¿Por qué vamos a criticar esto? Y la manoseada frase: el 70% de los que están aquí en la educación superior tiene padres que no fueron a la educación superior. Ese es como el eslogan del éxito del mundo. Pero el periodista, el 40% de los que entraron a la educación superior no entiende lo que lee, no sabía lo que era una tasa de interés, igual que en la moral. No sabía que existe la acreditación de carrera, no sabía nada. Y se dijo: chico, entra para acá, ¿no? Te regalo un iPad, ¿no? Universidad acreditada por 4 semanas, ¿no? Ojo, a ver, levanten la mano aquí de ustedes, por favor, pero con la mano en el corazón, que entiendan qué es lo que es la acreditación de carrera, no de universidad. Mira, estamos en Chile. Nadie sabe en Chile que existe la acreditación de carrera, cuando lo único importante es la acreditación de la carrera que va a estudiar, no de la universidad. ¿Me entiendo? O sea, tú puedes ir a una universidad acreditada, lo cual significa que tiene algunos procedimientos administrativos, etc. Pero puedes tener una carrera de mierda. Pero eso no lo conoce. No, el Estado ni siquiera se preocupó de informar que existe la acreditación de carrera. Acreditación de carrera que, por cierto, existe apenas desde el año 2006. Y voluntaria. Hoy día hay 4.700 carreras de educación en Chile, de educación superior, en algún campus de Chile, de las cuales 700 tienen acreditación. Y de las 700, no más de 300 tienen una acreditación que tú quieres decir que, mira, tú lees el informe de acreditación y dices, sí. Ingeniería industrial tiene acreditación por 7 años, que es el máximo posible, pero hay carreras acreditadas por 1 año. Y tú lees el informe de acreditación que está en el sitio web de la Comisión Nacional de Acreditación, que es un escándalo, que está publicado, o sea, pero que nadie sabe que existe porque esto es laboral, cada uno que no entiende lo que lee, quizás no se sabe. ¿Cuáles son los resultados? De este millón de estudiantes, aproximadamente 400.000 desertaron y terminaron endeudados, porque el Estado además tiene poca parte de su matrícula. O sea, terminaron peor que antes, le hubiera ido mejor no entrando. Ahora, muchos de ellos de verdad desertaron y volvieron a entrar a otra, pero ya el par de años que se mamaron en alguna carrera que adquirieron en ese par de años ya la tienen, ¿no? Otro 30%, o sea, 300.000 cabros, obtuvieron el título, pero un título tan chanta que en realidad les va a permitir ganar más o menos lo mismo que si hubieran no ido a la universidad, ¿no? Y por lo tanto van a poder pagar su deuda en 30 porcentaje. Y están, como ustedes se imaginarán, un poquito muy lejos. Entonces tenemos del orden de 700.000, una cohorte del orden de 700.000 cabros que de pronto colectivamente se dan cuenta del engaño en el año 2011. Nosotros veíamos venir esto, de la educación que no se mete en el mundo de la educación superior. Tenemos nuestras fuerzas abogadas por el tema de educación general. Pero sabíamos que se iba a usar. No sabíamos honestamente si iba a ser el 2011, el 2012 o el 2013, pero de que se estaba acumulando la bomba de tiempo era evidente que se estaba acumulando. Pero además, ustedes tomen 700.000 engañados, súmenle los 2 padres y el hermano, multipliquen los 700.000 por 4 y tenemos
tenemos 2.800.000 encabronados, agreguen los 500.000 de la volada y otros abusillos colaterales, y esto es lo que siembra el terreno para la explosión del 2011 que vamos a discutir en el segundo lado. ¿Okay? Ahora, por favor, démosle 15 minutitos de preguntas, comentarios, que quieran a lo que relatamos ahora, pero por favor tratemos de dejar el conflicto para